A las características de las tasas hacía yo una aclaración que por favor anotaran ahí que se refiere a las características de la tasa del impuesto, no de la tasa como fuente de ingreso que ya habíamos explicado para los gobiernos locales. Y habíamos manifestado que las características de las tasas de los impuestos, la tasa puede ser de carácter proporcional, progresivo o regresivo. Y hacíamos énfasis a qué se refiere cada una de estas características y en una forma muy simple cómo podríamos comprender la progresividad versus la regresividad de un impuesto o de un sistema tributario. Habíamos indicado y dado algunos ejemplos que estamos frente a una tasa proporcional cuando la tasa se aplica independientemente del objeto del impuesto. Es decir, cualquier impuesto que tenga un porcentaje establecido, pues se aplica para todos los contribuyentes en general o se aplica de forma general en una sociedad. La progresividad sí tiene que ver con el tema de el monto gravable y de acuerdo al régimen que cada persona individual o jurídica adopta para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Pero la característica es que a medida que la renta se incrementa, también lo hace la tasa impositiva. Y la regresividad podríamos comprenderla a la inversa. Cuando la renta disminuye, la tasa aumenta. Casos específicos como estos no se dan, sino que se busca analizar la aplicación de una tasa, ya sea esta proporcional o progresiva, el peso relativo que tiene dentro del nivel de renta que se esté aplicando, y hacíamos un pequeño ejercicio que nos permitió ilustrar por qué podemos decir que a pesar de que el 12% del IVA es una tasa proporcional, lógicamente va a convertirse en regresiva porque su peso relativo va a ser mucho mayor en términos absolutos en los ingresos menores que en los ingresos mayores. Y recuerdo que les puse un ejemplo de una libra de sal que todos compramos. El precio es el mismo para todos. Yo me fui a una aldea, pero lo podemos hacer acá en la ciudad de Guatemala con familias que viven de la informalidad y que su ingreso se sitúa en 500, 600 mensuales, porque hay ese tipo de ingresos. Luego lo comparamos con un trabajador formal que gana un salario mínimo y yo diferentes escalas salariales en función a la calificación del recurso humano. El impuesto que se paga, ese 12% aplicado al precio, pues veíamos que estaba en, si no mal recuerdo, en 0.40 y algo de centavos, ¿sí? Y al dividir esos 40 centavos dentro de los 500 de ingreso de una familia, de una persona, comparado con 4,000 del salario mínimo de otra persona y yo 10,000 de un profesional, lógicamente va a tener mayor peso
en el menor ingreso, de tal manera que lógicamente tu riqueza, que decíamos cuál es la fuente de la riqueza, que es tu ingreso, en un ingreso de 500, de 600, de 1000 mensuales, el peso que tiene ese 12% va a ser mucho mayor que en un ingreso de una persona con 4,000 o con 10,000 o con 20,000 o 100,000 que compra la misma libra de sal. Para poder comprender con un ejemplo a qué nos referimos con una tasa regresiva. Aunque no se dan en este ejemplo, no se dan las características de que a menor renta la tasa es mayor la que se paga, porque el 12% es una tasa proporcional, ¿sí? Decía yo, también se constituye en este ejemplo que estoy tomando de la realidad en una tasa regresiva, de tal manera que les comentaba que todos los, en la clasificación que vamos a ver y que ya adelantamos y que nos propusieron los economistas anteriores de los impuestos directos e impuestos indirectos, cuando un sistema tributario, los ingresos que le genera al fisco, en el caso de Guatemala, provienen en un 70, 71 o 2% de impuestos indirectos, lógicamente está afectando a todos los guatemaltecos y a todos los niveles de ingreso, de tal manera que hablaríamos de un sistema tributario con características regresivas, porque al aplicarlo en función a los diferentes niveles de ingreso, representa relativamente en peso, en carga a los de menores ingresos con relación a los a los de mayores ingresos. ¿Por qué? Porque la riqueza de la persona que gana 500, pues es esa, es su ingreso, ¿ok? O 1000 o 1500 comparado con el de 4000 o 10,000. Eso nos permite, o me permite a mí explicarles para que comprendan y quede claro que es importante ver el impacto, aunque fuese un impuesto con característica proporcional, una tasa impositiva proporcional, pues lógicamente cuando lo vemos en función a los diferentes niveles de ingreso, vemos que castiga más o pesa más en los de menores ingresos y como consecuencia diríamos que es regresivo, ¿ok? Luego tenemos la otra característica que es la unidad. Y acá el impuesto no se paga sobre el nivel de renta, sino sobre la unidad de medida. Y acá traía yo a cuenta el ejemplo del impuesto al cemento, que por cada quintal, una unidad de medida, se pagan 5 quetzales de impuesto. Y les comentaba que la diferencia con una tasa relativa o con un porcentaje, ¿sí? Suba o baje el precio cuando hay un impuesto que toma de base la unidad de medida, suba o baje el precio, se va a seguir pagando los mismos 5 quetzales. Mientras que en una tasa relativa, la recaudación va a ser mayor si se aumenta el precio y menor si eh, eh, se reduce el precio. Un solo impuesto nos puede servir de ilustración. El impuesto a los derivados del combustible que está en discusión el tema, ¿ok? Cada galón de las diferentes gasolinas o diésel pagan IVA y adicionalmente pagan un impuesto específico que ya habíamos mencionado de 4 quetzales. El IVA es una tasa proporcional, una tasa relativa.
De tal manera que cada galón de gasolina, cuando costaba 31 o 30, pagaba el 12%. Ahora que está a 40, digamos, sigue pagando el 12%, pero la recaudación es mayor en el tema del IVA. En el tema del impuesto específico de 4 quetzales por cada galón que se sirve de la bomba de la gasolina al tanque, subió a 40 de 30. Con 30 se pagaban 4, subió a 40, se siguen pagando los mismos 4. Ahí ven ustedes la diferencia que hay entre estas dos formas de aplicar una tasa del impuesto, establecer un impuesto a través de una tasa por unidad de medida o una tasa en términos relativos como el IVA. De tal manera que ahora tienen un elemento importante que me imagino yo, los técnicos que están en la SAT y yo en el Ministerio de Finanzas, ahora que se habla de cómo minimizar el impacto del incremento nuevamente de los combustibles, no he escuchado yo, pero tú como técnico podrías ver cuánto más se va a recaudar por concepto de IVA, que no estaba contemplado o proyectado como un ingreso cuando se proyectaron los ingresos de este año, porque lógicamente no se sabía que iba a tomar una conducta el presidente de los Estados Unidos. ¿Ok? De tal manera que tú como técnico, como economista, vienes y dices, ok, ¿cuánto pagaba anteriormente la factura petrolera cuando ingresa al país por IVA? ¿Cuánto está pagando ahora con un precio diferente? La SAT inmediatamente puede indicar, miren, el incremento en los ingresos producto de la aplicación del IVA a la importación de derivados del petróleo se estima en tanto. Ahí ya tenés un fondo que no estaba previsto como ingreso para este año, que podría ser utilizado para el subsidio. ¿Ok? Dependiendo, bueno, ya independientemente de la cantidad que tú le pidas a la SAT o se calcule con los datos, vas a decir, bueno, aquí hay 500 millones más, 800 millones más, la cantidad que te dé. Esto, lógicamente, podría ir a financiar el subsidio o parte del subsidio. ¿Ok? O bien podría compensar los ingresos que se perciben por los 4 quetzales de la distribución y suspender temporalmente ese impuesto, y el gobierno va a compensar los ingresos que va a dejar de recaudar por el lado de el incremento de los ingresos por IVA a las importaciones. Esta es la capacidad que debemos de tener nosotros como economistas, conociendo la teoría de los impuestos. Ahora ya tú la conoces, ahora tú ya puedes decir, bueno, efectivamente tenemos un sistema tributario regresivo. Para el funcionamiento del Estado aporta más toda la población porque todos pagamos el IVA, pero no todos ganamos lo mismo, y lo que paga el de menor ingresos pues le afecta más en sus ingresos que a los de mayores ingresos. Uno. Dos, para este tipo de emergencias, ¿ya? El darle una luz y decir, miren,
cuánto es lo que se va a incrementar, asumiendo que no se resuelve el problema de aquí a diciembre. ¿Cuánto esperaríamos de incremento por concepto de ingresos del IVA? Y que lógicamente puede ir en alza el precio del barril del petróleo y como consecuencia los derivados del petróleo. Es decir, un trabajo eminentemente técnico, ¿ok? Que te sirve para este tipo de circunstancias. Tomando un poco ese tema, hablan de que debería mejor de establecerse un fondo, de constituir un fondo que puede usarse o no puede usarse dependiendo de los fenómenos que puedan darse. Cuando veamos el presupuesto por programas contempla un renglón que se llama imprevistos. Ese renglón de imprevistos, te estoy hablando para que el que conoce de la teoría del presupuesto y la práctica, ese renglón de imprevistos, sí, te va a permitir a ti, viendo la circunstancia, ¿ya? Porque para crear ese fondo, si va a tener que ir al Congreso, no. ¿De dónde va a salir la plata para crear el fondo? ¿Ok? Se buscan las economías en los diferentes ministerios, dependiendo del nivel de ejecución que va hasta este momento, ¿sí? Se constituye el fondo y se traslada con un acuerdo gubernativo de los diferentes ministerios al Ministerio de Finanzas Públicas en el renglón de imprevistos. Y ahí tenés ya el famoso fondo, ahí tienes una partida presupuestaria con el techo financiero y de ese se va a tomar mientras dure la emergencia. ¿Ok? Si Dios quiera, se resolvió en 15 días, ese monto que quedó ahí podría usarse para otro tipo de emergencias y o bien si se había afectado un programa esencial en algún ministerio, pues bueno, de ese imprevisto, hacerle el traslado correspondiente. ¿Qué te estoy indicando? Que tú como técnico, cuando conoces la teoría de las finanzas públicas, y en este caso del presupuesto, pues tienes todas las herramientas para dar una respuesta inmediata. Porque en lo que se alega, en lo que se dice, en lo que se espera, en lo que lógicamente se está castigando al consumidor final y se pierde la esencia del quehacer de la economía pública, que como ya vimos es devolverle los impuestos a través de una retribución a aquellos sectores que son menos favorecidos por el modo de producción o el modelo económico vigente. ¿Ok? ¿Cómo ves? Les estoy llevando esta parte de la teoría a la práctica, a la realidad, porque de veras no estamos modelando. Cuando tú modelas o aplicas un modelito econométrico, lo haces bajo determinados supuestos. ¿Ya? Estás en la teoría subjetiva. Se supone, ceteris paribus, que esto no se va a mover. Se supone que los consumidores tienen información actual y futura. Ni que fuera uno brujo, ¿no es cierto? Ya. Del modelo que vas a o que estás aplicando. Es muy importante que tú como técnico o en tu parte técnica, en tu capacidad técnica,
cuando estés conociendo modelitos econométricos que son importantes por el cálculo matemático que conllevan, ¿sí? Pero si tú te das cuenta al final, bueno, bajo este supuesto, pero si no se da ese supuesto, el resultado al que estás llegando no es tan real o no se va a dar, pues, me explico. Repito, tienes que tener claro, ¿sí? Cuando se hace positivo y aplicado a una realidad, los aspectos de la teoría, sea esta macro, micro, ¿ok? En este caso estamos hablando de la economía pública, que ves que el conocimiento de estos temas, de esta teoría, lógicamente te permiten cumplir, cumplir con la función de profesional desde la perspectiva técnica. Y ojo, estás proponiendo algo que no necesita ir a un Congreso de la República para su aprobación, ¿ya? Sino que está autorizado el Ejecutivo para hacer transferencias entre ministerios a través de un acuerdo gubernativo. Y bueno, la respuesta es mucho más inmediata porque tienes presente que el fin, que el objetivo es proveer los bienes y servicios de forma eficiente y lógicamente de forma dinámica al consumidor final o al guatemalteco y guatemalteca, que es el que aporta todos los pistos, ¿ok? Entonces, repito, a esto le llamamos en economía aplicada. Estamos aplicando estos aspectos teóricos a una realidad que permite solventar o atender las necesidades de la población, ¿ok? Bien. Hecho ese comentario de aplicación económica, continuamos y ahora sí vamos a conocer la clasificación de impuestos, para lo cual les solicito amablemente a alguno de ustedes, colegas, que pueda darle lectura a la diapositiva que tenemos en la pantalla, por favor. A ver, Eddie, tú me ayudas. Eddie Francisco. ¿Estás con nosotros, Eddie Francisco? Dylan, por favor. Dice clasificación de los impuestos. Número 1, temporales o permanentes. La vigencia del impuesto determina la temporalidad. Ok. La primera clasificación que nos da la teoría es que los impuestos se pueden clasificar en temporales o permanentes. La vigencia, en todo caso, el tiempo para el cual se establece el impuesto determina la temporalidad. Los impuestos temporales son los que tienen un periodo determinado y que van a dejar de existir porque la misma ley que los crió lo indica en 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, ¿ok? La vigencia. Este impuesto estará vigente por un periodo de 5 años, 10 años, ¿ok? Ese va a ser un impuesto temporal. Cuando el impuesto no establece un plazo específico, va a ser un impuesto permanente. Y tal cual veníamos ilustrándolos para que desarrollen su trabajo, por ejemplo, veíamos que van a decirnos cuáles son los sujetos del impuesto que estudiaron,
si es tasa sobre un monto gravable o sobre una unidad, como lo vimos, si es una cuota, una cantidad absoluta que se paga o es una tasa porcentual, y si esta tasa es proporcional, progresiva o regresiva. Por eso hacía yo la ilustración para que les sirva de base al momento de analizar la ley del impuesto que les corresponde. De tal manera que en forma muy sencilla, la vigencia, el periodo que va a tener de vida un impuesto es lo que nos va a permitir saber si es temporal o si es permanente. En otro caso, clasificarlo como temporal o como permanente. De tal manera que los impuestos que van a estudiar, pues van a decir, bueno, este impuesto es un impuesto temporal o es un impuesto permanente, ¿ok? Continuemos, Dylan. Número 2. Ad valorem o específicos. Ad valorem es el impuesto que se establece como porcentaje sobre el valor de la unidad gravable. Específico, cantidad absoluta por unidad imponible. Como ven, el impuesto también podrá clasificarse ad valorem o específico. Y ya hemos platicado, les he hablado de que tenemos impuestos indirectos ad valorem e impuestos indirectos específicos. ¿Ok? Ad valorem, creo que queda claro, es sobre el valor de la unidad gravable. Entonces, si tú, en el caso de las importaciones, la factura que trae el valor o la póliza de importación que establece el valor de la mercancía que estás ingresando, el arancel se aplica a ese valor. ¿Ok? Cuando se aplica por unidad imponible, como vimos por unidad de medida, lógicamente va a ser un impuesto específico con una cantidad absoluta. Léase el impuesto al cemento. Sigo con ese ejemplo. Ese es un impuesto específico a una unidad de medida. Por lo tanto, va a ser una cantidad, ¿ok? Una cuota en términos absolutos. Y cuando se toma el valor, ya sea de una póliza o el precio en el mercado interno, pues se está aplicando o ese impuesto se clasifica como ad valorem. De tal manera que con estos ejemplos, al que le toque el de cemento ya sabe que va a ser un impuesto permanente, específico, y así es como necesito yo la presentación que hagan aplicando esto a la investigación de la ley, ¿ok? Es decir, no es que yo lo necesite. Como ven, te estoy llevando de la teoría a la praxis para que puedas comprender mejor el impacto que vamos a ver después de los impuestos. Por favor, Dylan. Número 3. Directos o indirectos. Los impuestos directos gravan cualquier clase de ingresos, réditos y las herencias, legados y donaciones. Bien. También podemos clasificar a los impuestos como impuestos directos e indirectos. Y esta, diríamos, es la clasificación general que tiene el sistema tributario del país. Ahora mismo podríamos entrar, y voy a hacerlo, a ver si me da chance, a la SAT para ver cómo la SAT tiene el informe de los ingresos de los impuestos. Y que podamos verlo
en línea. Licenciado, Sí, solo estamos viendo la diapositiva. claro, no es que lo estoy Ah, bueno. bajando en línea. Ahora mismo vamos a ver esto, ¿ok? Es que yo miro que mueve el mouse. Por Sí, eso lo mi estoy duda. moviendo porque estoy trabajando en, en el internet. A ver, ¿dónde estamos? En Meet. Ok, voy a dejar de compartir esto y vamos a ver si entramos. Espero que la logren ver, sí, ¿verdad? Sí logran Ahorita ver, sí. pero no era este, perdón, bueno. Aquí tendría que entrar. Permítanme, colegas. Vamos a ver ahora que ya tengo acá un Excel para que podamos verlo entonces desde acá. Sí lo visualizan, ¿verdad? Sí, Bueno, vean la capacitación que estamos viendo en este momento. Ya vieron que hay que entrar a la SAT y podés tener la información de los primeros 6 meses sobre los ingresos. Pero ¿qué me interesa? Ingresos tributarios brutos, recaudación tributaria, impuestos al comercio exterior, al valor agregado de importaciones. ¿Ok? El total que ha ingresado en este momento es de 15.572 millones, pero no me interesa tanto esto. Los derechos arancelarios son los aranceles, que es el impuesto de importación, ¿no es cierto? Luego tienes acá impuestos internos, ¿ok? Que está dividido sobre la renta de solidaridad de empresas mercantiles y agropecuarias, ¿ok? De solidaridad extraordinario y temporal, impuestos sobre el patrimonio. Todos estos son impuestos directos. Luego tenés valor agregado doméstico, el que pagamos nosotros, sobre distribución de bebidas. Mira al nivel que se pormenoriza. Cerveza, 352.2 millones. Pareciera ser que no le gusta mucho la cerveza al guatemalteco y guatemalteca, ¿no es cierto? En lo que va de los 6 meses, ¿ok? Bebidas alcohólicas, 76 millones. Bebidas gaseosas, 285 millones. Bueno, y cada uno, este es un impuesto indirecto, al igual que el impuesto al comercio exterior, ¿ok? Luego tenés acá, mira, lo que yo les decía, sobre distribución de petróleo y derivados. Tú como técnico conoces la fuente y vamos a ver que acá tenemos los meses, ¿no es cierto? Enero, febrero, marzo, abril. El rollo con Irán creo que empezó en marzo, ¿no es cierto? Febrero, el Febrero. 21. Gasolina superior. Mira lo raro. 184.6 millones en enero.
bajó en febrero. Yo creo, como te dije, fue en marzo. En marzo, 172.8 millones. Abril se reduce a 131.5 millones. Sube en mayo a 140 millones y junio bajó a 134.5 millones. ¿Qué me dice esto, colega? Ojo, habíamos hablado que derivado a que subió el precio, se esperaría que se recaudara más, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Se recuerdan? Sí, licenciado. En el caso de la gasolina superior, no. La realidad no nos presenta ese comportamiento. Un comportamiento errático que, bueno, tiene una explicación. ¿Qué causó que se redujera acá y nuevamente ahora en junio se redujera? Que los consumidores, ¿ok? Que los que usamos ese tipo de combustible, o se dejó de echar gasolina superior y se bajó a gasolina regular, podría ser una alternativa, o bien el vehículo ya se usó menos, 2 o 3 veces a la semana, ¿no es cierto? Derivado al impacto en la economía familiar. Entonces, aquí estás viendo concretamente el efecto que esto tiene en la economía familiar. Vayámonos al diésel, que es un elemento importante, ¿ok? El diésel tiene casi el mismo comportamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque inició en enero con 192.5 a precios anteriores. Febrero subió el diésel y los ingresos bajaron a 156.1 millones. Sí, Ludwig. LIC no sería eso la línea de la gasolina regular. Perdón, gracias, perdón. Sí, 490.3 millones, ¿ok? Gracias, Ludwig. 86.7 millones en enero, perdón, sí, en enero, baja a 79.1 en febrero. En marzo se incrementa a 97. Aquí tenés un ingreso adicional, mira, el que se esperaría, porque lógicamente el diésel es sumamente esencial para todo el tema de transporte de carga y de pasajeros, tanto en las áreas urbanas como rurales. Pero presenta una caída, ojo, 7 menos 4, 3, 9 menos 7, 2, de 23 millones en el mes de abril. En mayo, que ya estuvo vigente el subsidio, se incrementó a 81.6 millones, hubieron más usuarios, y en junio cayó a 71.9 millones. ¿Ok? Aquí tenés la realidad. Y entonces aquella propuesta de decir, bueno, mire, SAT, mándeme, la SAT me va a decir, mire, recaudamos menos, lo cual significa que hubo una abstención de los tenedores de transporte movido por diésel en la compra de diésel. Si sos buen economista y conoces macroeconomía, aquí vas a decir, bueno, vemos en el norte que se inicia una leve contracción o un estancamiento del comportamiento de la actividad económica. Un estancamiento del crecimiento del PIB y una posible reducción de la tasa de crecimiento económico de este país. Y no estoy viendo documentos cualitativos. Esa es la capacidad
que esta cátedra te está trasladando cuando conoces el fundamento teórico, si la ciencia, la teoría, y haces o la llevas a la realidad. ¿Ok? Mi objeto era mostrarte que es impuesto directo e indirecto para su clasificación, pero mira, con esta información ya conoces la fuente. Yo solamente entré a la SAT, luego busqué estadísticas de los ingresos, me fui a estadísticas de ingresos y me apareció este cuadro, perfecto. Vamos a trabajar sobre este cuadro del 2026, ¿ya? ¿Y de qué te sirve a ti como técnico? Que sería un técnico si trabajas en la SAT, de la SAT o si trabajas en finanzas públicas. Ojo, ¿qué diéramos si los benditos diputíteres pudieran conocer esto, pedir una información y hacer una discusión técnica seria en el Congreso para poder atender el tema? Sí, Víctor. Gracias, buenas noches. Solo quería preguntar si aquí aparece lo del YUSI, ya que hoy pues es un tema de bastante impacto para ver cómo nos afectaría. Pero no sé si en esta El tabla de YUSI, datos, estuviera el YUSI. impuesto sobre el patrimonio único sobre inmuebles. Si tú ves, aquí no te aparece, porque este ya no ingresa al fisco, sino a las municipalidades. Y ese es el tema de discusión política, que las municipalidades se oponían a la reducción del impuesto sobre inmuebles. Este ingreso que está percibiendo la SAT es en aquellos municipios, sí o cabeceras departamentales, aunque ya todas las cabeceras departamentales, mediante una decisión del Ejecutivo, se le trasladó ese impuesto como ingreso a las municipalidades. Pero como es un impuesto, las municipalidades no pueden variar la tasa de ese impuesto. El único que puede hacerlo es el Congreso de la República. Si fuera una tasa municipal, en lugar de bajarlo, las municipalidades buscarían incrementarlo, porque si ustedes se dan cuenta, y me imagino que sí, cuando usan Waze, por ejemplo, yo les puedo decir que en qué calzadas, casi acá 200 o 500 metros, hay una cámara de control de velocidad. Entonces, ya las cámaras de control de velocidad no se están usando como control, sino como generadores de ingreso para poderte agarrar de que vas por arriba de la velocidad y ponerte la multa, ¿ok? Entonces, este es el tema con el UCI. Lógicamente, si hay una reducción en los porcentajes, que es una escala en función al ingreso, ahí tendríamos un impuesto progresivo a mayor precio, mayor tasa. Ese es un ejemplo clarísimo de la progresividad, del principio de progresividad de un impuesto, ¿ok? Bien, entonces aquí está, mira, repito, lo hice con el objeto de que es directo e indirecto por la clasificación que estamos viendo, pero me permitió ver y imagínate que si tú asumes que subió $1.50 o $2 más y le aplicas el 12% y ahí aplicas tu estadística mínimos cuadrados y lo proyectas y les dices al gobierno, mire, usted va a tener incremento de ingresos sobre esto sin conocer el comportamiento real. Lógicamente, lo que tú proyectes nunca se va a dar en la realidad. ¿Por qué? Porque estás asumiendo, ahí está, el supuesto ceteris paribus, que no iba a bajar el consumo, que no iba a haber abstención del consumidor en la compra de gasolinas y diésel, que sí iba a seguir comprando la misma cantidad. Y ese supuesto en la realidad se nos vino abajo. Por lo tanto, lo que yo proyecté
no se va a dar, no se da en la realidad, si no ves el comportamiento errático que estamos viendo acá en el tema de los combustibles, ¿ok? Me salgo ahora y regreso a mi exposición. A mis diapositivas. Y continuaríamos con el tema que traíamos sobre la clasificación de los impuestos en directos o indirectos. Directos. Graban cualquier clase de ingresos. ¿Cuáles son? Ya vimos que son la renta líquida, réditos, las herencias, legados y donaciones, que ya se eliminó ese impuesto, ¿ok? Pero que era un impuesto directo. Hoy las herencias, legados y donaciones ya no pagan impuesto, porque es un impuesto a los vivos, pero del patrimonio que le dejó un fallecido. ¿Ok? Entonces, tú adquirís tu vivienda, pagaste el IVA, si es una construcción nueva. Si es una construcción que no es nueva, sino que es de 2 años, 3 años y para adelante, se paga el 3% de timbres fiscales. ¿Ok? Pero ya pagaste impuesto. Seguís pagando el UCI. Y todavía, cuando te vas de este planeta, tus herederos tendrían que pagar los impuestos de herencias, legados y donaciones. Ya no es posible. Y la posición del tema del UCI, que lógicamente debe ir en función a quién le pesa más. Lamentablemente nosotros no vemos, si no hay trabajos de investigación que pudiera ser el IES o problemas nacionales o lamentablemente en la docencia solo podemos hacer investigaciones como estas que van a hacer ustedes porque no tenemos más tiempo, porque sería importante conocer en una muestra acá en la capital cuántos jubilados o cuántas personas se jubilaron hace 20 años y cuál es el monto de su jubilación. Hace 10 años y cuál es el monto de su jubilación. Te aseguro que la que se jubiló hace 20 años tendrá 1,000 o 1,500. Creo que salió una ley que las llevó al salario mínimo. Espero que sí, si no mal recuerdo. Pero ¿cómo va a seguir pagando una persona de la tercera edad con una jubilación de 2,000, 2,500 quetzales o 1,000 quetzales? Y si por casualidad tuvo la suerte que su propiedad fue revaluada o la compró en aquel momento y está valorada en 200,000, 400,000, una propiedad de entre 150 y 160 está pagando trimestralmente de UCI alrededor de 500 y pico de quetzales por el monto que está evaluado. ¿Ok? Cuando te hablan de focalizar, eso es lo que se hace, pero levantar la información de primera mano. Y no se ha visto que un diputado venga y diga, miren, aquí está la estadística de que solo en la zona 1 hay tantos jubilados con casa propia, ¿sí? Pero su jubilación se sitúa entre 1,500 y 4,000. Y si cada trimestre paga 540 pesos, paga 2,000 al año. ¿Cuánto pesa eso dentro de su jubilación?
comparada con los otros que viven en la misma zona, pero que sus ingresos o que están activos o que se jubilaron y su jubilación pues es de 5,000 pesos, por decirte algo. ¿Ok? De tal manera, por supuesto que es lo que les digo. El sistema de este país tributario es un sistema regresivo porque está castigando más a los de menores ingresos. ¿Ok? Pero esa es parte, ¿cómo lo sustento? Es lo que estamos viendo ahora. A ver, Dylan, sigamos. Los impuestos indirectos gravan el importe de la venta de bienes económicos en general. Que ya sea impuesto específico o sea un impuesto con tasa relativa, como el IVA, ¿no es cierto? Ok. Sigamos. Número 4. Impuestos reales y personales. Los impuestos reales son aquellos que consideran en forma exclusiva la renta o riqueza con abstracción de sus condiciones personales. A ver, esta clasificación está dentro de la teoría, en la práctica no se utiliza, ¿sí? Pero veamos a qué se refiere. Impuestos reales y personales. Los impuestos reales son los que consideran en forma exclusiva la renta o la riqueza, con abstracción de sus condiciones personales. ¿Ok? El impuesto que acabamos de ver, el UCI, ¿sí? Es un impuesto real. ¿Por qué? Porque se aplica sobre el valor del patrimonio, que es tu riqueza, es parte de tu patrimonio. ¿Ya? Me imagino que hay peritos contadores acá en clase y van a recordar el activo y el pasivo y qué se compila dentro del activo y dentro del activo menos el pasivo te va a dar tu patrimonio. ¿Ok? Y un impuesto aplicado a la riqueza que es tu patrimonio, parte de tu patrimonio lógicamente es un activo, tu vivienda. Y el monto en que está valorada esa vivienda, que constituye patrimonio tuyo, es objeto de la tabla que tiene el UCI, que creo que está dentro de las leyes, ¿verdad, licenciada Valle? Que van a investigar. Sí, licenciado. Ok, ahí lo vamos a ver, para no adelantar. Ok, y el impuesto personal, Dylan, por favor. Los impuestos personales son los que toman en cuenta las condiciones del contribuyente que condicionan la capacidad contributiva. Ejemplo, impuestos a los réditos. A ver, ¿qué es un rédito? ¿Sí? Esto se aplica más al tema de transacciones financieras, ¿ya? Los intereses que puedas devengar de tus ingresos que tengas en el sistema bancario, ¿ya? Va en función a la persona. ¿Por qué? Porque lógicamente los que tienen una capacidad mucho menor de ahorro, ¿sí? Y se les aplica la tasa proporcional del 10% en términos de absolutos, nada más en términos de absolutos, por favor, se va a ver que pagan menos que el que tiene un ahorro mucho mayor. En términos absolutos va a pagar más, pero en términos proporcionales o de peso relativo, si tú tienes un pequeño ahorro, en términos absolutos pagas menos que el que tiene más, pero cuando divides esa cantidad absoluta dentro de tu ingreso, dentro de tu ahorro, lógicamente va a pesar más porque tu riqueza, tu patrimonio, pues es mucho menor que el que pueda tener una mayor capacidad de ahorro. Para fines de analizar el tema impositivo. Sigamos. Entonces, los impuestos, repito,
no vamos a encontrar en la realidad ningún ejemplo de que un impuesto que exista se clasifique como real o personal. O es directo o es indirecto en términos generales. Que es temporal, sí, o que es permanente, también se puede. ¿Por qué? Porque la misma ley lo establece en su vigencia, ¿ok? Sigamos, Dylan. Impuesto único o múltiples. El impuesto único es el que cobraría a un país como único recurso derivado del poder de la imposición del Estado. Los impuestos múltiples, por el contrario, son el conjunto de impuestos establecidos en un país en un momento determinado. Ok, esto es bien importante, no precisamente para ¿cómo se llama? Para clasificarlo, sino que es importante por lo siguiente. Vamos a clasificar como impuesto único y está referido al sistema tributario. Un sistema tributario que tuviera solo un impuesto que es el que genera el total de ingresos para el Estado. El sistema tributario nuestro, ya vieron ustedes la cantidad de impuestos que vimos ahí en la SAT, ¿sí? Es un sistema de impuestos múltiples. ¿Por qué? Porque hay más de uno, pues. Hay más de un impuesto que constituye la fuente de ingresos para el Estado. Dylan. Un impuesto es proporcional o progresivo. Cuando la tasa o el tanto por ciento del impuesto se mantiene constante, cualquiera sea la cantidad sobre la que se aplica. Un impuesto es progresivo cuando la tasa del mismo aumenta a medida que aumenta la renta o el valor de los bienes sobre la que se aplica. Que ya lo habíamos platicado, pero hay una clasificación de impuesto proporcional o progresivo. Proporcional, ya vimos el ejemplo, y la progresividad también ya lo vimos, y el impuesto sobre inmuebles, el UCI, es un ejemplo muy claro de ese principio de progresividad. A mayor renta, aquí a mayor precio o valor de la vivienda o del inmueble, mayor va a ser la tasa del UCI, ¿ok? Dylan. Impuesto ordinario y extraordinario. Se considera impuesto ordinario aquellos que han sido incorporados al sistema tributario de un país en forma permanente, es decir, sin establecer con precisión la fecha de suspensión de este. Los impuestos extraordinarios son aquellos que no se incorporan al sistema tributario en forma definitiva, sino que se establece por un tiempo determinado. En suma, el impuesto ordinario es permanente y extraordinario es transitorio. Como ven, esta clasificación de impuesto ordinario y extraordinario es importante para fines del análisis que hicimos al principio sobre lo más sano o la forma más adecuada que lo contiene el principio de equilibrio o de un presupuesto equilibrado, que lo platicamos un poco. Pero en suma estamos hablando del impuesto permanente y del impuesto temporal. Lo permanente en el tiempo es la fuente ordinaria de ingresos del Estado. Lo temporal es la fuente extraordinaria. Y te recuerdas que te dije yo que eran ingresos extraordinarios las ventas de bienes de capital, porque no es un ingreso permanente, es cada vez que el Estado decida vender un bien que es propiedad del Estado, si aún le queda. ¿Ok? Eso es un ejemplo claro de lo que sucedió en la década de los 90, la venta de la empresa eléctrica, la venta de Guatel, ¿sí? Que era un bien del Estado, estaba en manos del Estado y se le vendió a la empresa privada, ¿ok? Que producto de la política de privatización del modelo neoliberal.
Esta clasificación es una distinción importante porque a mayor o menor aplicación de uno u otro tipo de impuesto determina que el sistema fiscal sea regresivo o progresivo. Bien, ya habíamos platicado ahí al final de esta clasificación por el tema de los impuestos directos e indirectos fundamentalmente, nos permite conocer y saber si el sistema tributario del país que estamos analizando es progresivo o es regresivo. ¿Ok? Entonces ya tienen ustedes en su mente el tema, ¿ok? José Alejandro, ¿quería hablar José Alejandro? Bien. Dylan. El conjunto de impuestos que establece un país constituye un sistema impositivo fiscal. Un sistema impositivo fiscal, para ser eficiente, debe reunir algunas condiciones fundamentales. Ok. Como ven, el conjunto de impuestos que se aplican en nuestro país constituyen el sistema tributario o el sistema impositivo fiscal. Y aquí vamos a ver algunos elementos, condiciones, ¿sí? Esenciales o fundamentales que nos permiten ver si ese sistema es eficiente o no es eficiente, ¿ok? Dylan. Debe ser coherente, es decir, que el conjunto de leyes impositivas tengan un objeto, aparte de recaudar fondos para el Estado, una política financiera común. Ok. Ya vamos viendo cómo se pormenoriza o se afina el análisis cuando vimos las funciones que debe de cumplir el Estado a través de un sistema tributario, a través de las finanzas públicas. No solamente el objeto de recaudar, lógicamente, ¿por qué se necesita recaudar más? Porque lo que se recauda no es suficiente para atender o cumplir de forma eficiente con las funciones que debe de cumplir el gobierno como representante del Estado. Hoy ya te queda claro, todos colaboramos porque todos pagamos impuestos. El impuesto no tiene una contraprestación, pero al final tiene una función de redistribución. ¿Por qué? Porque ya vimos que la distribución original a través de la remuneración de factores que explicamos el valor agregado añadido no es eficiente. Ahí hay una falla en el mercado de factores. Una falla que nunca la va a superar el propio mercado, porque es intrínseca del mercado. Es decir, si el mercado la superara, iría en contra de su propio principio, el principio de lucro. ¿Ok? Entonces, como consecuencia del principio de lucro, lógicamente, genera una falla intrínseca porque la distribución de la renta nacional entre los factores que participan no va a ser equitativa, ¿ok? De tal manera que se necesita que alguien participe, tome parte de esa renta nacional y la lleve a aquellos sectores que no son beneficiados, ¿ok? Ahora comprendemos por qué no existe una contraprestación al momento de establecer un impuesto, ¿ok? Debe ser racional, es decir, que la carga impositiva que importan la totalidad de tributos puede razonablemente ser soportados por las economías individuales. Principio de capacidad de pago, en otras palabras. Es decir, el impuesto debe ser racional y considerar la estructura de los niveles de ingresos o de las condiciones económicas sociales de la población guatemalteca para poder establecer un sistema impositivo. De tal manera
que aquí hay una contrariedad entre el sistema tributario guatemalteco y el principio racional derivado ¿a qué? A que la mayoría de la población, hablas de un 60% de pobreza, pero nosotros sabemos que es un poquito más, ¿verdad? Los datos se pueden manejar políticamente, pero asumiendo ese 60% que está en la línea de la pobreza, y máximo los que están en la extrema pobreza, pues contribuyen de acuerdo a su ingreso a través de los bienes y servicios que adquieren en el mercado. Le aplican el IVA. Y si van a comprar un galón de gas para una lamparita que tengan, pues también se les aplica el impuesto que tenga adicional ese producto, ¿ok? Una vez conocida la clasificación de los impuestos, existe también una clasificación económica de los recursos. Y veamos ahora esa clasificación. Por favor, Dylan. Clasificación económica de los recursos. A través de esta clasificación de los recursos se agrupan según sea estos corrientes de capital y fuentes financieras. Los ingresos corrientes incluyen impuestos, transferencias corrientes, recursos provenientes de ventas de bienes, prestación de servicios, tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad. Bien. Cuando veamos el proyecto de acuerdo, perdón, el proyecto de decreto para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del 2027, que lo vamos a analizar y estudiar acá en clase, cuando ya sea presentado al Congreso, la cátedra lo va a conseguir y lo vamos a analizar acá por el lado de el grupo y renglón de gasto. Pero ahí vamos a ver la estructura que tiene ese impuesto. ¿Ok? La clasificación que se presenta por el lado de los ingresos en ese decreto se presenta como ingresos corrientes que incluyen todo lo que tenemos acá. ¿Ok? Todo. Hasta lo que cobran los registros, tanto RENAP como de la propiedad. Todo se incluye como ingresos corrientes, sean estos temporales o sean permanentes. ¿Ok? Y los impuestos corrientes vamos a ver que se van a desglosar en tributarios y no tributarios. Los tributarios van a ser los impuestos. Los no tributarios van a ser lo que se cobra por prestar servicios, las tasas, derechos, multas, ¿ok? Contribuciones a la seguridad social, las rentas que provienen de la propiedad, es decir, cuando el Estado arrenda un bien que tenga, esos ingresos van como no tributarios, ¿ok? Las transferencias corrientes que se dan del sector privado o de las familias al gobierno o viceversa, que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos, por favor, Dylan. Los ingresos de capital. Se originan en la venta de activos del Estado, transferencias de capital, ventas de acciones en empresas y la recuperación de préstamos. ¿Cuáles son los ingresos que se compilan acá? Si vendiese el Estado otro bien o recibe una transferencia de capital, el gobierno como representante del Estado aún tiene acciones por el 30% en el Ban Rural, que es una entidad privada, pero con acciones de el gobierno, y cada año recibe parte de las utilidades que genera ese banco, se operan como ingresos de capital. Estoy buscando ejemplos en la realidad para que podamos comprender el tema.
Y el último, Dylan. Las fuentes financieras son medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera, el endeudamiento público y el incremento del patrimonio. Bien, aquí tienen ustedes los elementos que constituyen la clasificación económica de los recursos. Ingresos corrientes, ingresos de capital y las fuentes de financiamiento o las fuentes financieras. Estas fuentes de financiamiento, particularmente aquí se registra el tema de los préstamos del endeudamiento público interno y externo, y si en caso, o si acaso, disminuye algunas inversiones financieras que las instituciones del Estado tienen, se registra también como fuente de financiamiento. De tal manera que con esto y al principio del tema vimos las fuentes de ingresos del Estado, ¿ok? Y vimos impuestos, tasas, contribuciones por mejoras, intereses, multas, moras, etcétera, venta de bienes de capital, deuda pública interna y deuda pública externa y los ingresos de capital. Como ven, esas fuentes de ingresos que vimos al principio es la forma como se clasifica o es la clasificación económica de los ingresos, ¿ok? De los recursos con que va a contar el Estado. Por eso es importante que tengamos conocimiento de ello a la hora que veamos el decreto que apruebe el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año entrante, ¿ok? Y pasamos a un tema también sumamente importante. ¿Qué tienen ya ustedes en su haber? ¿Ok? Ya tienen un conocimiento común sobre la génesis del Estado moderno, ya tienen conocimiento sobre cómo se constituyó en ciencia la economía y las finanzas públicas, ¿ok? O el pensamiento financiero. Ya tienen el bagaje en ese ámbito de todos los aportes de las doctrinas que ustedes ya estudiaron y llevan 2 cursos, doctrinas 1, creo yo, y doctrina 2, ¿no es cierto? ¿Ok? Y luego llevan el tema de los aspectos teóricos de los impuestos. ¿Qué vimos? Ya saben que es un sujeto del impuesto, un objeto del impuesto, un monto gravable, ¿ok? La diferencia entre tasa como fuente de ingreso y tasa como tasa del impuesto, ¿ok? Cómo se clasifican, la clasificación económica de los recursos, pero bueno, esas decisiones de poner impuestos tienen efectos en la actividad económica, tienen efectos en la vida de nosotros, en nuestra economía familiar, en la economía empresarial, que son los que vamos a conocer desde la perspectiva de la teoría aplicada a la praxis, ¿ok? Dylan, por favor. Efectos económicos de los impuestos. El efecto económico de la aplicación de los impuestos se refiere a la forma en que se reparte la carga tributaria entre las economías privadas, para lo cual es importante saber que las leyes establecen siempre al contribuyente de jure, es decir, quien debe efectuar el pago del impuesto al Estado. En este sentido, la teoría ha introducido los siguientes conceptos fundamentales para estudiar este fenómeno. Bien, ¿qué podemos ampliar acá sobre esto? El tema de contribuyente de jure es el sujeto del impuesto, ¿ok? La persona individual o moral que vimos que va a hacer efectivo el pago del impuesto, ¿ok? El primer efecto va a ser el efecto de percusión, que es, por favor, Dylan,
Percusión, ¿qué es? Es el acto por el cual el tributo cae sobre el contribuyente de derecho, o sea, sobre el contribuyente que por designación y por coerción legislativa debe pagar el impuesto. Entonces, el efecto de percusión de un impuesto lo vamos a analizar sobre la persona individual o moral que la ley establece como contribuyente de jure, ¿ok? Como sujeto. ¿Me explico? El efecto traslación, que es, por favor, Dylan. Es el fenómeno por el cual el contribuyente de derecho consigue transferir el peso de los tributos sobre otras personas, que resultarían ser los contribuyentes de hecho. Esta puede ser hacia adelante o hacia atrás. Ok, ¿a qué se refiere el efecto traslación? Para poderlo comprender en su dimensión, ¿sí? Es importante que hayamos comprendido el primero. El peso del impuesto, la percusión del impuesto, se da en el contribuyente de jure, en el sujeto que la ley establece como el responsable de pagar el impuesto. Luego tenemos un efecto de traslación. ¿Qué tanta capacidad tiene ese contribuyente de jure, ese sujeto del impuesto que establece la ley? Repito, una persona individual o moral, ¿qué capacidad tiene para trasladar el peso del impuesto, ya sea hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la cadena que analicemos, a otra persona? Esta otra persona va a ser el contribuyente de hecho, el contribuyente de facto que al final recibe el peso del impuesto. Se recordarán que en una de las sesiones comentábamos en cátedra lo siguiente. Tú como asalariado caes dentro del rango por arriba de 60,000 al año y te van a descontar el impuesto sobre la renta. La ley dice, la persona individual, ¿ok? O moral, en este caso, el ingreso del salario, o sea, el trabajo expresado a través de su ingreso, cumple los presupuestos legales para pagar el impuesto sobre la renta, se lo descuentan y les dije yo, ¿tiene el asalariado que paga el ISR capacidad de trasladarlo a otra persona que no es la que dice la ley? ¿Y qué pasa con una persona moral o jurídica colectiva, una empresa, que paga el impuesto sobre la renta? Podrá trasladar el peso de ese impuesto a otra persona que va a ser el contribuyente de hecho. Lógicamente, aquí, en este efecto de traslación, cuando vamos al mercado y los agentes económicos que participan en el mercado, bueno, las familias que pagan ISR por sus ingresos no tienen oportunidad de trasladar el peso de ese impuesto. Las empresas que vimos por el otro lado, en una economía cerrada, que pagan el impuesto sobre la renta, sí puede tener el efecto de traslación, porque a través del mecanismo de mercado, vía precios, puede trasladar el peso de ese impuesto hacia un contribuyente de hecho, al que paga el precio, al que consume ese producto que genera esa empresa. ¿Cómo ven? ¿Y por qué hago énfasis en esto?
Porque cualquiera puede decir, no, ahí hay ideología. No, analiza bien el mercado. Y te va a servir microeconómicamente si en un momento determinado te conviertes en un pequeño contribuyente porque tienes un pequeño negocio, pagas el 5% y dices, bueno, ¿qué oportunidad tengo yo de recuperar lo que estoy pagando? ¿Estás dentro del mercado? Tenés. O sea, el mercado te lo permite. En otras palabras, este mecanismo que estudiamos en la teoría de los impuestos, sí, es un mecanismo legal, un mecanismo que se da en el mercado, es decir, no legal porque existe en la ley, no, sino que el mercado te permite trasladar ese efecto que originalmente recayó en ti como contribuyente de iure, que hiciste el pago, pero que luego tienes la oportunidad por el mecanismo de mercado a través de los precios de trasladarlo al consumidor final, al contribuyente de hecho, el que al final soporta el peso. De tal manera que en la medida que se generalice este efecto de traslación ex post, después de pagar impuesto, el sujeto o el contribuyente de iure, el sujeto del impuesto, la persona individual o jurídica que está en el mercado, ex post puede trasladar ese efecto a un contribuyente final, a un contribuyente de hecho. Entonces pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el contribuyente de iure y el contribuyente de hecho? ¿Qué respuesta me darían? Y con esto estaríamos terminando, colegas. La diferencia radica en que el de iure no puede trasladar este impuesto a otros y el de hecho sí. Ok, Edwin Sánchez, muy buena aportación. ¿Alguien más? La diferencia, tal como lo dijo Edwin, es una de las diferencias, pero la que sacás de lo que estamos analizando acá, la diferencia, diríamos, legal, es que hay un sujeto o hay el contribuyente de iure, lo establece la ley. El contribuyente de hecho es el que al final recibe el peso del impuesto y no lo establece la ley. ¿Ya? El efecto de traslación, y aquí la respuesta correcta de Edwin es, bueno, ¿en cuál se da el efecto de traslación? En el contribuyente de iure, que es el que tiene la posibilidad de trasladarlo a un contribuyente de hecho. El contribuyente de hecho solo recibe el peso del impuesto, ¿ok? Pregunto, colegas, ya les envié el calendario de exámenes, ¿ok? De tal manera que, por favor, revisen sus diapositivas. Si tienen duda, pregunten. Porque lógicamente en el examen no van a tener chance de preguntar, máxime ahora que es virtual. ¿Ya? Igual como siempre, van a entrar a su clase, se van a conectar todos, por favor. Todos. Sí, las personas que no abran su cámara, lógicamente, no vamos a poder evaluarlas bien porque no vemos su cámara. Por favor, Leslie. Así, Link, solo una consulta a base de esto que me dio la dudita. Si nosotros en el momento del examen vamos a estar conectados, pero usted nos enviaría el código al que nosotros nos vamos a presentar. Es a la clase, a esta clase. Les Ah, ok. vamos a les vamos a indicar, ¿ya? Se van a conectar a la clase donde nos unimos todos los viernes. ¿Qué aula es? Perdón, el licenciado Valle, ¿la 207B o la 203? Es la 207B, licenciado.
¿Ok? Sí. Yo estaba viendo que tienen problema con el tema de su matriculación. Consulté nuevamente allá. ¿Siguen teniendo problema o ya lograron matricularse para objeto de poder entrar al sistema en donde va a estar el examen? Si tienen problemita, insistan en el sistema. Creo que tienen ahí teléfonos del sistema a donde llamar para que puedan entrar ese día sin mayor problema, porque siendo un examen virtual, la complicación, o sea, va a ser difícil hacer un examen extraordinario. Totalmente difícil porque esa es la línea, esa es la instrucción que se tiene, porque lógicamente aplican el sistema o abren el sistema para exámenes parciales y examen final. ¿Ok? Entonces ya están las reglas claras. Por favor, colegas, revisen y por favor pregunten. Es bien para ustedes. ¿Ok? Sí, José Alejandro. Lick, perdone, hasta esta última diapositiva va a cubrir el parcial, ¿verdad? No, ¿para cuándo está el parcial que se me olvidó la fecha? Es para el Creo- 24 de agosto, licenciado. No, sí. Vamos a ver cuánto avanzamos ahora y yo les digo hasta qué diapositiva va a ingresar, ¿ok? Vale, listo. Gracias, Lick. Bien, colegas, feliz noche. Los veo el viernes, que ahora sí tenemos clase, ¿ok?